Ahora sí, la tenemos del otro lado, a la invitada del día de hoy. Estoy, pero por demás contenta por tener a Marisol de la Fuente. Buenas noches, Marisol, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para vos también. ¿Cómo estás? Bien, tenemos cautiva ahí en un auto, ¿puede ser? Sí, 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 aquí en la Panamericana, pero como voy despacito, un placer hablar con vos. A mí, la verdad que te voy a ser sincera, es un honor para mí hablar con vos porque conozco todo tu recorrido, te vengo siguiendo en las redes, soy muy cholula, lo voy a reconocer, y tenerte hoy para hablar del Pinot para mí es un honor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder tener esta charla y compartir con tus oyentes todo lo que pueda acerca del mundo del vino. Vamos a arrancar hablando de esta cepa que tenemos hoy, 18 de agosto. Vamos a hablar del Pinot. ¿Qué podemos contarle a la audiencia de esta cepa? A mí me gusta siempre decir del Pinot Noir, y de hecho hoy lo estuve contando en varias entrevistas y contenidos, que es una cepa que habitualmente es como un poco desvalorizada porque como su color es muy livianito, muy clarito, la gente piensa que a veces que es un vinito, y a mí me gusta decir que la Pinot Noir es una de las uvas más elegantes. De Tal hecho es cual. uno de los tres componentes del champán. El champán lleva Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Es una uva de clima frío, que en general los vinos de clima frío sabemos que tienen mucha elegancia, que son frescos, que son frutados, y sobre todo acá en la Argentina, que tenemos muchas horas de luz en la Patagonia, además son vinos que están bien maduros, por lo cual siempre me gusta decir de la Pinot Noir, cuando si tuviera que definirla con una palabra, hablaría de una uva que permite hacer vinos muy elegantes, muy distinguidos, y creo que por eso siempre invito a que le den una oportunidad, porque además la podés conseguir en estilo joven, en estilo reserva e incluso en estilo gran reserva, y que sea un señor vino de Pinot Noir. Yo creo que para todo el mundo la Pinot Noir es como la bienvenida al mundo del vino con alguien sumamente elegante, pero sumamente amable, porque Totalmente. quien no Sí. ha caminado este camino bellísimo del mundo del vino, quizás arranca con cepas como, no sé, el Malbec, el Merlot, ni hablar del Cabernet Sauvignon, y es una entrada un poco, bueno, más Es más dura. En dura, cambio, el Pinot es es un el, poco el más sujeto difícil, elegante. sí. Sí, y totalmente, y me parece que un vino joven puede ser un buen vino tinto de inicio. Yo cuando alguien me dice, ay, yo no tomo vino, no sé por dónde arrancar, muchas veces las personas en su entorno le dicen, no, bueno, tenés que tomar tinto y tenés que tomar Malbec, como dice, como si fuera una palabra santa. Y yo Claro. siempre digo que en realidad para arrancar está buenísimo arrancar con blancos, y más, es más, si querés arrancar con un dulce, dale con un dulce también, y de a poco vas acostumbrando el paladar. Yo siempre en blancos recomiendo además arrancar con un torrontés, que también es otra variedad muy amigable y que en este caso es nuestra cepa autóctona, y después irse moviendo a tintos de a poquito, y me parece muy acertado lo que vos decís. Un Pinot Noir joven es un lindo vino para comenzar porque no deja de ser un tinto, pero bien fluido, es fresco, no te da esa sensación del tanino por ahí de un Cabernet Franc o de un Cabernet Sauvignon, que te da un poquito más sensación de textura en boca, sino que es muy, muy suave, por lo cual es una buena puerta de entrada para empezar a tomar vinos tintos. Bueno, vos decías esto de los vinos dulces. Mi camino arranca con vinos dulces, como los de la mayoría, ¿no? De eso de vino dulce y ahora ya no te lo tomo ni queriendo. Y me enamoré de los tintos con un Pinot Noir. Y a partir de Bien. ahí dije, este camino es fantástico y bueno, fui permitiendo conocer otro tipo de cepas con otras características. Y cada vez que hablo con alguien, como bien decís vos, que te dicen, no me gusta el vino, no sé por dónde empezar, le doy esa experiencia mía de decir, arranquemos por el más elegante y después vamos viendo distintos matices. Al comienzo del programa yo comenté que la Pinot Noir tiene apenas 2.000 hectáreas en nuestro país. El sur creo que ha encontrado su lugar. Si yo te tuviera que preguntar cuáles son las recomendaciones, o sea, qué bodegas elegirías o qué etiquetas elegirías del sur para recomendar. La realidad es que la Pinot Noir, yo decía, se conoce como un agua de clima frío, por lo cual se da muy bien en nuestra Patagonia, pero también se da muy bien en lugares como en Mendoza, pero en zonas altas, Ajá. porque cuando vos tenés altura, tenés mucha amplitud térmica y tenés la contraposición de días muy soleados, pero también de noches muy frías, y eso a la Pinot Noir le gusta. Por eso, a mí siempre, si tuviera que dar una recomendación, buscaría etiquetas que sean de zonas o de altura o de zonas frías.
si pienso específicamente en la Patagonia, te vas a encontrar con cosas maravillosas en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, hay muchísimas bodegas y de hecho hay algunas que incluso se especializan en Pinot Noir. Una de ellas es Bodega Schwerer, que con sus Taurus y todas sus líneas tiene 10 etiquetas diferentes de Pinot Noir. La otra es Fin del Mundo, también es la mayor productora, de hecho, de uva en general o de vino en general de la Patagonia. Tiene más de 800 hectáreas y tiene 100 hectáreas de Pinot Noir, que es una barbaridad. Pensá que vos bien decías, de Pinot Noir hay un poquito más de 2.000 hectáreas en todo el país y Bodega Fin del Mundo tiene 100. Pero también hay mendocinos muy interesantes, sobre todo en zonas más altas, ¿no? En el Valle de Uco nos vamos a encontrar con algunos Pinot Noir interesantes con esta característica. ¿Esto significa que no puede haber Pinot Noir en clima cálido? Por supuesto que sí, de hecho hay Pinot Noir en Salta también. Lo que ocurre es que las características de aroma, de sabor y las texturas van a variar muchísimo conforme a que varíe ese entorno, ese contexto que a veces llamamos terroir, pensando solo en el suelo, y en realidad es el suelo, es el clima, es la altura, es cómo se adapta a la variedad y también es cómo el bodeguero o la bodega trata o hace todos los trabajos en el viñedo para esa variedad en particular. Ya me volaste la cabeza con estos Pinot de Salta. Sí, hay Pinot Noir en Salta también. En realidad hay Pinot Noir en el norte, donde más hay es en Salta. Tampoco hay muchísimas hectáreas, ¿no? Si pensamos que de las 2.000 hectáreas el 73% está en Mendoza y el 12% está en Neuquén, bueno, las hectáreas que faltan están distribuidas por distintos lugares. Pero sí, de hecho Bodega del Esteco tiene un Pinot Noir muy interesante, que cuando uno lo pone junto a otros Pinot Noir, bueno, te hace incluso a veces un poquito dudar si es Pinot Noir, pero bueno, claro, tiene que ver con eso, con que las condiciones son muy distintas para la variedad y entonces desde luego se va a expresar de una manera diferente. Discúlpame que te corté, ¿y estos Pinot se usan como varietales o los usan para espumante? Porque también pienso que debe dar... Sí, el Pinot Noir es una uva que es parte de la base de espumante de la mayoría de los espumantes en Argentina. La mayoría de los espumantes en Argentina son Chardonnay y Pinot Noir. Y de hecho, aunque sean claritos, también hay Pinot Noir que está vinificado, el vino base está vinificado como si fuera vino blanco. Cuando digo vino base, para los que nos están escuchando, por las dudas, recuerdo que estamos hablando de que el espumante es un vino con una segunda fermentación. Entonces necesitamos lo que se llama un vino base con mucha acidez y poca azúcar, que se hace en general de Chardonnay y Pinot Noir. Y vos ese Pinot Noir lo puedes vinificar como blanco o puedes vinificarlo como un rosado, y por eso ahí encontramos espumantes que tienen un poco de color. En el norte, en Salta, por ejemplo, el Esteco tiene el Pinot Noir como varietal, pero de hecho, como vos bien decís, mucho del Pinot Noir también es utilizado en producción de espumantes en las que sí. Estaba pensando, claro, de este Pinot de Salta para un espumante debe dar un resultado fantástico, absolutamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, por supuesto, porque en realidad no es su entorno más habitual. Claro. De todas maneras, de nuevo, vas a encontrar que la mayoría de los espumantes de todas las regiones vitivinícolas son Chardonnay, Pinot Noir, y de nuevo, cuando los probás, encontrás diferencias entre uno y otro, porque hay una variable que es el trabajo que hace la bodega en el viñedo, en la bodega misma al momento de producir, y ahí es donde empezamos a encontrar esas pequeñas variaciones. De hecho, no va a ser lo mismo si el Pinot Noir está vinificado como si fuera un vino blanco, que si está vinificado como si fuera un vino rosado, y desde luego no tiene nada que ver en un vino tranquilo, que le decimos nosotros, los que no tienen burbuja, los que tomamos todos los días, en un vino tranquilo el Pinot Noir, bueno, va a tener otras características. Claro. Y si hablamos de nuestro Pinot Noir argentino a nivel mundial, ¿cómo está posicionado? La realidad es que la Argentina en el mundo está asociada directamente al Malbec. Sí, claro. Cuando vos viajas por el mundo, te encontrás vas a comprar y te encontrás básicamente que la representación argentina es el Malbec. La realidad es que obviamente vos tenés grandes vinos, sobre todo en Francia, que tienen al Pinot Noir como parte de su lén o incluso en varietal. Creo que nosotros lo que tenemos es muy buenos representantes de Pinot Noir, pero te diría que todavía es lo que tiene que ver con comercio internacional, estamos en algunos mercados con esa variedad, pero no es la variedad que nos representa. ¿Podría hacerlo? Desde luego que podría hacerlo, pero hoy si vos hablas con un importador o a alguien con
con un punto de venta en otros lugares de Latinoamérica o del mundo, vas a encontrar que mayormente las etiquetas argentinas están vinculadas al Malbec. De hecho, siempre se charla en la industria, ¿no? Tranquilamente el Cabernet Sauvignon o el Cabernet Franc o el Pinot Noir, sobre todo el patagónico, podría representarnos en el mundo, pero bueno, hay un trabajo muy grande ahí por hacer en ampliar esas posibilidades. Vos ten en cuenta que cuando salimos al mundo, nuestro Pinot Noir o nuestro Cabernet Sauvignon o nuestro Cabernet Franc tiene que pelear o buscarse su lugar en un panorama donde hay vinos de todo el mundo, no solamente de viejo mundo, tenés vinos de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, y bueno, obviamente los clásicos europeos, por lo cual con un vino diferenciador como el Malbec, más allá de que hay Malbec en Francia, que es su país de origen, los mayores productores de Malbec somos nosotros, es la Argentina. Bueno, ahí tenemos un diferencial porque no hay tanta competencia. Claro. En todas las otras variedades tenemos que salir a competir con vinos que tal vez tienen un legado muy grande en lo que es la industria de la vitivinicultura. Claro, a eso mismo apuntaba. Dentro del mundo del vino tenemos el nuevo y el viejo mundo. Nosotros pertenecemos al nuevo y nuestro Malbec, como explicaste excelentemente, es nuestro caballito de batalla, nos distingue, nos hace diferentes y no hay otro Malbec en el mundo como nosotros. Si salimos con el Pinot tenemos que competir con distintos mercados que tienen años de trayectoria, pero a nivel calidad, nuestro Pinot. No, a nivel calidad no tenemos nada que envidiarle a ninguna variedad. De hecho, la Argentina es un gran productor de vinos, desde los 90, que fue la gran revolución de la industria, donde aparecen las categorías, donde empiezan a aparecer los varietales. La industria ha evolucionado y hoy realmente se hacen cosas muy buenas de calidad mundial aquí en la Argentina. Pero bueno, es esto que te decía, ¿no? El salir a competir al mundo es complejo. Ponele que, no sé, queremos tratar de competir no en Pinot Noir, pero sí por ahí en Cabernet Sauvignon, y bueno, te tenés que enfrentar a los grandes Cabernet Sauvignon, sobre todo franceses. Bueno, es un poco más complejo que, como decíamos recién, ir con la Malbec. De hecho, nuestra otra cepa insignia, que es la Torrontés, que es autóctona, uno podría decir, bueno, es nuestra representante blanca en el mundo, pero ahí nos encontramos con otros temas, que es la Torrontés, que para mí es una gran variedad y es un gran vino, es muy expresiva con sus aromas de flores, de frutas, de vegetales, con su intensidad. Para nosotros es un elixir, pero tal vez los paladares internacionales no entienden tanto un vino blanco tan con complejo, tanta intensidad, porque están mucho más acostumbrados a vinos blancos, incluso aunque sean reserva o gran reserva, con un estilo y una característica un poco más delicada, como una Sauvignon Blanco o una Chardonnay. Entonces, nada, ahí entran las cuestiones estas de mercados y de competencias y de cómo estamos posicionados en el mundo. Desde luego, si no recuerdo mal, creo que somos el sexto exportador mundial. Adelante nuestro están los países como Italia, Francia, España, Portugal, incluso Estados Unidos. Estamos en el mapa del top 10 de exportadores porque somos una gran región productora, pero bueno, desde luego nos ocurre esto, ¿no? Hay que competir por el espacio en la góndola, en un mercado donde imagínate que si solo en la Argentina hay más de 3.000 etiquetas, imagínate a su vez competir en el mundo con las cientos o miles de etiquetas que hay de cada país y de cada región. Tal cual. Estaba pensando en esto que dijiste de la Torrontés, como bien podría ser una punta de lanza para también dentro de los blancos de nuestro país, pero también pienso en la Bonarda, que también es nuestra, es distinta, no hay otra Bonarda argentina en el mundo, y también se nos hace un poco más complejo el camino con esta cepa. Sí, claro, porque de hecho ya la Bonarda tiene algunos temas en el consumo interno, porque es una cepa muy utilizada para corte, porque es muy tintorera, tiene un color lindo, rojizo, se agrega aromas de frutas rojas, en los cortes se agregaba características que estaban buenas. Hoy las Bonardas que encontrás, las que no han arrancado, los viñedos que no se han arrancado, son Bonardas, para poner Malbec, que son Bonardas muy antiguas, entonces puedes hacer grandes vinos, porque como sabemos, una vid con más años, con su capacidad de autorregulación, te empieza a dar con el paso del tiempo uvas de mejor calidad, y de hecho encontrás en el mercado hoy unas Bonardas de tal vez parrales de 60, 70 años, 50 años, que son espectaculares.
pero tenemos un tema con el volumen ahí. Claro. Es una variedad que hoy no tiene un volumen suficiente ni como para salir al mundo y tener, digamos, la capacidad de reposición que se requiere en el comercio internacional. Y en la Argentina, a su vez, no es tan popular, no ha logrado meterse, digamos, en los hogares. No, Le diría... Es una lástima porque es una cepa súper noble, rica. es mi cepa favorita, me canso de decirlo acá en el programa, porque soy una gran evangelizadora de la Bonarda, porque creo que merece su lugar. Es muy rica y muy flexible, Es pero muy noble. No ha logrado crecer. Sí. Marisol, con esta pregunta ya te dejo. ¿Qué maridaje nos recomendás para el Pinot Noir? ¿Qué maridaje? Bueno, ahí va a depender un poquito si es un Pinot Noir joven o un gran reserva, pero a mí me parece que el Pinot Noir puede ser en una variedad joven un buen compañero para una pizza, algo más simple, o incluso para algún risotto o algún plato como unas pastas con una salsa más liviana, tipo fileto. Ahí ya si pasamos a reserva o gran reserva, creo que puede acompañar algún guisado, pueda acompañar alguna pasta ya tipo una lasaña o algunos ravioles con una salsa más cremosa. Creo que tiene mucha flexibilidad y ni que hablar si hablamos de un gran reserva, desde luego, como la mayoría de los gran reservas, puede ser un gran compañero para algún corte de carne asada con vegetales. Lo que tiene, y ahí es importante también cuando hablamos de maridaje, es que uno tiene siempre que tratar de entender que primero que cada uno puede marear lo que le dé la gana con lo que le dé la gana, pero si quiere tener algún, digamos, esto del disfrute y de la conexión entre plato y comida, lo que hay que pensar es las intensidades de cada uno, del plato y de la comida, los posibles contrastes o complementaciones. Si yo estoy comiendo algo picante, no voy a poner vino tinto, voy a poner vino blanco, que me va a dar más frescura. O si estoy comiendo algo muy graso, voy a buscar un vino más tánico. Entonces, a veces es difícil decir, bueno, esta variedad o este vino de esta variedad, ¿cómo lo combinamos? Porque hay múltiples opciones en realidad, porque va a tener que ver con esto. Es un vino que es joven, es un vino que es un gran reserva, esto cambia también las posibilidades de maridaje. Pero para simplificar, un Pinot Noir con una pizza, un Pinot Noir con unos ravioles con por ahí una salsa rosada, creo que podrían ser dos grandes combinaciones para festejar esta noche en el Día Internacional del Pinot Noir. Mira, me dejaste con la segunda opción como la mejor porque está haciendo mucho frío acá y está ideal para unas pastas con un Pinot. Yo te lo anoto ya para esta noche. Muy bien. Marisol, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros este momento para hablar del Pinot Noir. No, un placer enorme y a disposición para cuando quieras volver a charlar de algún otro tema. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana.